Entonces con el Evangelio de Juan, y de verdad es mi deseo que el día de hoy, después de la enseñanza, oro para que no salgas confundido, sino más bien edificado y confiando mucho más en las Escrituras. Y no tomes lo que vamos a enseñar como una excusa. Una excusa en realidad sería una excusa infundada para poner en tela de juicio las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Así que yo quiero que por favor tomemos oportunidad en este texto que tenemos enfrente. Tomemos la oportunidad para nosotros aprender un poco acerca de la crítica textual, aprender un poco acerca de la confiabilidad de las Escrituras, aprender un poco acerca de cómo es que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento fue dado hacia nosotros. Y claro, usted sabe que el texto que viene es pues la mujer adúltera, ¿no? Jesús y la mujer adúltera. Y entonces seguramente al observar el texto estás pensando muy bien, hoy día vamos a aprender cómo es que el Señor Jesús tuvo una misericordia y compasión, y el texto va a ser expuesto, va a ser explicado lentamente, se va a hablar otra vez el contexto en el que se desarrolló la historia, vamos a ver el significado de las palabras de Jesús, vamos a ver la actitud terrible, inquisidora de los hombres que traen a esta mujer delante de los pies de nuestro Señor Jesús. Y seguramente usted va a observar y va a ver entonces, o estaría pensando que vamos a coger el texto para ir ahí parte por parte diciendo el Señor ha hablado de esta manera. Pero no vamos a hacer ello. Lo que nos vamos a enfocar más bien es, tomando este pasaje, vamos a ver justamente cómo es que las Escrituras llegaron hasta nosotros. Y vamos a ver la confiabilidad de las Escrituras, la transmisión del Nuevo Testamento, como lo recibimos, con la comparación con otros textos antiguos, las variantes que tenemos del texto, de las Escrituras y todo ello, ¿sí? Y entonces al final, solo al final tomaremos esta historia de la mujer adúltera para, apoyado con otros pasajes de las Escrituras, poder encontrar una manera de que la palabra de Dios sea sembrada en sus corazones. No con el texto que tenemos enfrente, sino apoyado con otros versículos. ¿Por qué? Hagan un simple ejercicio, por favor. Vayan a la Biblia de las Américas, por favor, vayan, claro, a la Biblia de las Américas, en su celular, que es más fácil, yo sé que no todos lo tienen, en físico. Vayan a la Biblia de las Américas y vaya justamente usted a esta porción de las Escrituras. De Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, el versículo 53. Y quiero que me digan, y los que obviamente escucharán el mensaje grabado, haga ese ejercicio, por favor, busque la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas o incluso la NBI también puede ser, pero no la Reina Valera, sino primero entren al texto, a Juan capítulo 7 y luego cambia de versión y busca la versión. Y encuentra para el versículo 53, vas a encontrar una nota. A ver, por favor, hagan ese ejercicio y ¿cómo vamos? 7:53, por favor. ¿Lo tienen? ¿Qué dice en la nota respecto a Juan 7:53? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, la nota. Hay una letrita ahí, K, ¿no? Sí hay.
Hay en el 53 hay una letrita en la Biblia de las Américas, K, un superíndice, K. Ahora busca la explicación, porque esa es una explicación. ¿Qué dice? Juan 7:53. ¿Quién lo hace rápido? Tengan cuidado cómo se está grabando. ¿Quién? A ver, ¿quién lo encuentra rápido? Anthony. Ahí está, ya lo encontró. Y usted también seguramente. Hay uno que es, si lo tiene en el celular, dice footnotes, ¿no? Busquen footnotes, la letra K, que hace referencia a Juan 7:53. ¿Y qué dice ahí, por favor, Jonathan? Anthony, ¿qué dice? No, footnotes. Es la... Hermanos, no me hagan pensar que no saben usar sus Biblias. No estoy diciendo el versículo que leamos, sino que el versículo tiene un superíndice ahí, un indicativo, un pie de página, un superíndice que te manda a un pie de página. Y ese pie de página tiene una explicación ahí. ¿Lo encontraste, Kevin? Vamos, ¿qué dice? ¿Nada? Dios mío. Vamos, ¿qué dice mi hermano Freddy? La nota. 7:53. Los versos del 7:53 al 8:11 no aparecen en los MSS más antiguos. Los versos del 7:53 al 8:11 que corresponden ¿a qué? A justamente esto de la mujer adúltera, la mujer sorprendida en adulterio, no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Si tú observas a los predicadores reformados, confesionales, vas a encontrar que no todos exponen este pasaje que tenemos dentro de Juan. La gran mayoría lo va a saltar, lo va a pasar por alto. Muchos otros, si lo exponen, como es mi caso, lo exponen haciendo la explicación necesaria, que no se encuentra en los manuscritos antiguos. Y hay una altísima probabilidad, ¿lo encontraste, Jimmy? Hay una altísima probabilidad, y no solamente altísima probabilidad, sino que es casi una seguridad entre los círculos académicos, de que este pasaje no se encuentra en los manuscritos originales. Es decir, Juan no lo escribió. Si tú observas en otros, por ejemplo en la NBI, no lo sueltes por favor, porque esa camarita cuesta. Si tú ves la NBI, toda esta parte de Juan 7:53 al Juan 8:11 se encuentra, si mal no recuerdo, entre comillas y en cursivas, y con la siguiente explicación también, que esa porción de esta mujer encontrada en adulterio no forma parte de los manuscritos más antiguos que se encontró del Nuevo Testamento, y especialmente obviamente de acá de Juan. Y es cierto, la gran mayoría de eruditos no cree que formara parte del Evangelio de Juan cuando se escribió originalmente, sino que se añadió siglos después. Por ejemplo, Don Carson, él dice lo siguiente, uno de los mejores eruditos, todavía está vivo Don Carson, dice lo siguiente, creo que él es uno de los fundadores de Coalición por el Evangelio en inglés. Él dice lo siguiente: a pesar de los mejores esfuerzos, continúa diciendo, por demostrar que esta narración fue originalmente parte del Evangelio de Juan, la evidencia está en contra de ellos, ¿no? Y las versiones modernas en inglés tienen razón al descartarla del resto del texto, como la NBI, o relegarla a una nota al pie. Eso es lo que él dice en su comentario respecto a esta porción. Bruce Metzger,
una de las grandes autoridades mundiales en el texto del Nuevo Testamento, hasta el 2002 que falleció, él dice, la evidencia del origen no joánico, es decir, no escrito por Juan, de la perícopa de la adúltera es abrumadora. Es decir, lo que él dice es, Juan con toda certeza no escribió esta porción que tenemos en nuestras Biblias. Leon Morris dice, la evidencia textual impide afirmar que esta sección sea una parte auténtica del Evangelio. Lo dice en su comentario del Evangelio de Juan. Y otro, Andreas Kostenberger, dice, esto representa una evidencia contundente de que la sección no es joánica. Es decir, si yo escribo algo, eso no es un texto jarbínico, diríamos. Si es de teochólogo, no es así. Pero aquí de Juan, joánico, dicen. No es un texto joánico. Otro comentarista dice, las evidencias apuntan a una tradición inestable que originalmente no formaba parte de un texto aceptado eclesiásticamente. Y saben, no podemos negar que hay abrumadoras evidencias de que esta porción del texto no es parte de los escritos del apóstol Juan. No forma parte. Pero esta porción nos va a servir para darnos un tiempo y estudiar esa rama de los estudios bíblicos que nos ayuda a ver con tranquilidad y con seguridad los textos y decir, esto es con toda certeza palabra de Dios. Observaremos un poco acerca de la crítica textual, observaremos un poco acerca de las implicaciones para la fiabilidad y la autoridad de las Escrituras y usted no quede, ya me golpearon la cabeza, o sea, esto que tenemos en la Biblia no fue inspirado por Dios. Entonces, ¿cómo puedo tener confianza de los otros textos? Pues déjame decirte que solamente son unos cuantos textos o versículos que lastimosamente fueron adicionados, aunque soberanamente incluso el Señor permitió que así ocurra, que fueron adicionados, que lejos más bien de llevarnos a confusión, nos lleva a tener la seguridad de que Dios ha permitido mecanismos que nos ayuden a depurar y ver con seguridad qué es lo que escribieron los apóstoles y profetas y qué es lo que no escribieron. Miren, vamos a resumir algunas razones que dan los eruditos para pensar que la historia de la mujer adúltera no formaba parte original del Evangelio de Juan. ¿Sí? Por ejemplo, la historia no está en todos los manuscritos griegos de Juan antes del siglo V. A ver, les explico cómo es esto de los manuscritos. Los manuscritos, es decir, se le llaman manuscritos porque originalmente, ustedes saben, no teníamos una fotocopiadora, no teníamos una imprenta. Lo que se hacía era tener el texto en papiro y entonces lo que hacían era, cuando se iba deteriorando los documentos, lo que se hacía era copiar a mano. Por eso se llama manuscritos. Se copiaba a mano. De repente, miren ustedes, esto que ya lo he usado, el Evangelio de Juan, que ya lo he usado por mucho tiempo, y ya está medio ajado, medio deteriorado, y ya no se nota mucho. Si lo sigo usando, se me va a deteriorar. De repente le cayó agua o qué sé yo, y comenzó a deteriorarse. El Evangelio de Juan, imaginemos que sea el original del Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué hacían los copistas? Lo que hacían era, se tenía que preservar, era la manera en la antigüedad de preservar los textos. Por lo tanto, esto ya está peligrosísimo y se puede perder porque no hay copia. No tenían celular para tomarlo foto y luego escanearlo o volverlo a tipear. No tenían eso, tenían solamente el original y ya se estaba deteriorando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba entonces? Cogían otro papiro, otro documento, otra hoja,
de ese tiempo no era la hoja bond que nosotros tenemos, el A4, el oficio, ¿no? Ni siquiera había papel periódico, era diferente. Y entonces había un copista que tenía mucho cuidado, mucho temor del Señor y copiaba tal cual. Contaba cuántas letras entraba en un párrafo, en una columna y tal cual comenzaba a copiar a mano. Por eso se llaman manuscritos. Entonces ahora ya no teníamos una fotocopia, o bueno, sí era una fotocopia, pero no en el sentido de haberlo pasado por un escáner para fotocopiarlo, sino en el sentido de que fue copiado y entonces ahora tenemos un documento o el Evangelio de Juan, y así sucedió con todos los demás, tenemos ya en una hoja nueva. Pero se requería que se envíen a otros lugares. Muy bien, vamos a copiar. Y los copistas eran muy delicados, muy cuidadosos. Avanzó el tiempo. Y ¿saben qué, hermanos? Con esto que cuando el Evangelio o cuando Roma se hace cristiana, comienza a avanzar el tiempo y entonces las escrituras se hacen solamente parte de la iglesia. Y el pueblo casi no tenía las escrituras, lo tenían muy escondido. Y sucede que siguieron copiando y copiando y copiando y copiando. Hasta que cuando llegamos a la época del Martín Lutero y los reformadores, incluso Lutero, Calvino, los manuscritos más antiguos que ellos tenían no eran del siglo V, o sea, del año 400 a 500, no eran de ahí. Ellos tenían manuscritos, si mal no recuerdo, de los años 800 a 1000. Y esos manuscritos que ellos tenían, sobre eso está basada la Reina Valera, por ejemplo. No teníamos manuscritos más antiguos, es decir, encontraron escondidos, encontraron por ahí, y entonces eran manuscritos, pero datados de aproximadamente unos 800 o 900 años después que el autor había escrito. No encontraron, no tenemos originales. Lo que tenemos es copias, manuscritos, copias de copias, de copias, de copias, de copias. Y en esos manuscritos, de la cual se basa la Reina Valera, ahí se encontró que esta porción de la mujer adúltera con Jesús, pues estaba inserta justamente en esta parte de Juan 7:51 hasta Juan 8:13. En ese espacio estaba inserta la historia de la mujer, de esta mujer adúltera. Pero curiosamente, cuando avanza la historia de la humanidad, nosotros llegamos a encontrar, o la humanidad encontró textos más antiguos de los que tenía Martín Lutero y Juan Calvino. Encontraron textos mucho más antiguos. Y en esos textos, por ejemplo, a esos textos encontrados antes del siglo V, qué curioso, no había la historia de esta mujer. ¿Qué te hace pensar ahí? ¿Qué te hace pensar de manera lógica? Pri, ¿qué te hace pensar? La historia falta en todos los manuscritos griegos de Juan anteriores al siglo V. ¿Qué más? Todos los primeros padres de la iglesia lo que hacen es omitir este pasaje cuando comienzan a comentar Juan y pasan directamente del 7:52 y al 8:12 lo dejan y hacen un salto y omiten esto. ¿Por qué lo omitirían? Recuerden, nosotros tenemos comentaristas actuales. Yo incluso en algún momento decía, de repente sería bonito, ¿no? Bueno, yo no soy ningún erudito, pero de repente algo simple para la iglesia, comenzar a comentar los versículos lentamente, como para en lenguaje de la iglesia. Se me ocurrió, dije en algún momento, pensar hacer eso. Pero imagínense que comienzo a comentar Génesis 1:1, un comentario, Génesis 2:2, otro comentario, Génesis 1:3, y así voy avanzando, y obviamente tengo que llegar a Génesis 50. Pero si tú encuentras que no comento una parte, debes preguntarte por qué. ¿Sí o no? Y eso es lo que hicieron. Todo desde a los
los primeros padres de la iglesia, cuando hacen los comentarios del Evangelio de Juan, no comentan nada. ¿Saben por qué no comentan nada? ¿Por qué, Anthony? Porque no había el pasaje. No había. Pasan de frente a la historia. Ahora, si te das cuenta, elimina esa historia y tú tienes una conexión entre el versículo 52 y Juan 8:12, tienes una conexión casi inmediata, que lo puedes observar. Fluye muy bien el texto desde el 7:52 al 8:12 de manera natural. Si omites esta historia, fluye tranquilamente. Tranquilamente. Otra evidencia es que ningún padre de la iglesia oriental cita el pasaje anterior al siglo X al tratar este evangelio. Tampoco cita este pasaje. Así que cuando en la historia comienzan a aparecer copias manuscritas del evangelio de Juan, incluso estas copias curiosamente aparecen más adelante. En Juan 7:36 aparecieron en otras copias. Y en otras copias aparecen en Juan 7:44 la historia. En otras copias aparecen en Juan 21:25. Y lo más curioso es que incluso llega a aparecer en Lucas, después del capítulo 21, versículo 38. Entonces nos da la evidencia cada vez más abrumadora de que este texto no formaba parte del escrito de Juan. ¿Te das cuenta? Algo semejante con Marcos, capítulo 16, si mal no recuerdo, del 8 al 9 en adelante, casi hasta el final. Donde se echa fuera demonios, donde se toma serpientes y escorpiones y cosa mortífera y nada te hará daño. Eso también tú lo encuentras en manuscritos muy antiguos, de lo cual usan nuestros amigos pentecostales para validar el echar fuera demonios e incluso jugar con serpientes pensando que nada les va a hacer daño. Otra evidencia más es que el estilo y el vocabulario que encontramos si yo te mando una carta, tú te vas a dar cuenta que si yo escribo, por ejemplo, vástago con B, o si no es que yo me crea un gran escritor, hermanos, pero si tú encuentras que yo escribo vástago con B y no con V y encima sin tilde, tú deberías dudar de que yo haya escrito eso o pensar se ha equivocado. Y si sigues encontrando muchos más errores garrafales, entonces dirías, ¿lo habrá escrito el pastor? ¿Lo habrá escrito Jarvis? Porque tengo muchísimo cuidado, incluso hasta de escribir en mensajes de texto, de poner las tildes, de poner el punto y coma. Hago lo posible. Seguramente fallo muchas veces. Pero entonces cuando encuentras un escrito mío, tú vas a decir, y que tiene una característica diferente a la mía, tú vas a decir, qué raro, él no escribe así. Él no habla así. Él no hace estos errores. Él tiene otros errores, pero no. Pero no estos de acá. Y entonces cuando observan el Evangelio de Juan, Juan tiene un estilo común, como cualquier persona tiene un estilo. Desde el capítulo 1, conforme va avanzando, él tiene un estilo particular. Pero cuando llegamos acá a Juan, en este pasaje, en estos textos que tenemos, encontramos que el estilo literario cambia abruptamente. Y los estudiosos se dan cuenta, qué raro, esto alguien lo insertó. Ya tenemos evidencias entonces abrumadoras de que este texto fue parte de una adición. Así que todo esto nos presupone o nos lleva a pensar que simplemente estos textos no vinieron de la mano de Juan. Pero entonces, pastor, la Biblia que tenemos en mano, ¿cómo confiar en ella? Seguramente es tu pregunta, ¿no? ¿Cómo estar confiado en esto que tenemos ahora en nuestras manos? Bueno, permítanme entonces hablar ahora acerca de la ciencia de la crítica textual. ¿Se acuerdan que les dije que nosotros tenemos mecanismos, recursos para demostrar la historicidad de documentos antiguos? Lo hemos estado viendo en el Discipulado 3.
No tenemos ciencia experimental, pero sí tenemos el método histórico legal, y para el estudio de las Escrituras tenemos la ciencia, que se le llama una ciencia también, pero es la crítica textual. Y para ello tenemos que entender que el Nuevo Testamento que nosotros conocemos se escribió originalmente entonces en griego. El primer Nuevo Testamento griego impreso que salió de una imprenta, no de manuscritos, sino de una imprenta, fue publicado por Erasmo en 1516. Y de ahí es que toma entonces Casiodoro Cipriano, ¿no?, de Valera, y Casiodoro de Reina, y al final tenemos la Reina Valera de los años 1600, ¿no? La del español, es la versión en español que nosotros tenemos de las Escrituras. Pero ellos toman, como les dije, textos que tenían a mano en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la primera impresión entonces del Nuevo Testamento pues se da con Erasmo. Recuerden que ahí cerquita, nomás 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis ahí en contra de las doctrinas de la Iglesia Católica, y alguien ve, antes no tenía muro de Facebook, antes se clavaba como una especie de mural ahí en las puertas de las catedrales, y especialmente en este caso, aquí en Wittenberg, y clavaron, y entonces alguien comenzaron a leer, oh miren, alguien lo cogió, y como la imprenta ya existía, antes no había, como la imprenta ya existía, lo comenzaron a imprimir, a distribuir, y ahí comenzó la Reforma Protestante, hermanos. Gracias a la invención de la imprenta. Y gracias a la invención de la imprenta es que entonces se imprime el primer Nuevo Testamento griego. Y eso revolucionó muchísimo entonces, porque la preservación de los textos. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya no se copiaban, ya no había manuscritos, sino que ya había imprenta para poder reproducir en cantidad. ¿Qué significa? Que durante 1500 años los manuscritos de los libros bíblicos nos fueron transmitidos entonces a través de copias hechos a mano. Así es entonces como tenemos acceso a las palabras exactas que los escritores del Nuevo Testamento escribieron con sus propias manos. No tenemos originales de ningún texto. Se cree que de Juan una porción puede haber de mano del mismo apóstol Juan, pero en lo general no tenemos ningún manuscrito original escrito de puño y letra de los autores bíblicos. Lo que tenemos es copias de copias de copias y de copias. Ahora creo que eso es bueno, porque imagínate que tuviéramos la copia exacta del apóstol Juan. Estaría bien preservado e idolatrado, ¿no? Las iglesias católicas, hermanos, cuando Martín Lutero comienza esto de la Reforma Protestante, él estaba muy temeroso de Dios, de su justicia, y entonces él se mete justamente a monje, para que él tenían la idea de que si te metes incluso a esa sección de los agustinianos, incluso esa parte de la religión católica, los agustinianos, ahí tú podías expiar mucho más tus pecados. Y entonces él hace eso, se convierte en un monje agustiniano, y lo que tenían en mente constantemente es para, por ejemplo, obtener mucho más dinero, y entonces hacer que la iglesia sea más concurrida a través de aquellos que vienen a hacer penitencias. La iglesia, lo que buscaban los líderes eran buscar reliquias santas, como por ejemplo el pelo de la barba de Jesús. Lo encontramos, el pelo de la barba de Jesús, y lo llevaron como parte de reliquia a la iglesia ahí en Alemania. Astilla del tronco del madero donde Jesús fue crucificado, y entonces también lo llevaron ahí, y entonces llegaron a juntar cantidad de reliquias que terminaban adorándolos y tomándolos como santos. Eso es lo que hacían. El escalón por donde subió Jesús para ser juzgado ahí por Pilato, ese escalón llevaron en los tiempos de la cruzada, fueron hasta Jerusalén, desarmaron ese escalón y lo llevaron a Roma, hermanos.
¿Para qué? Para que todo aquel cristiano devoto haga su penitencia y entonces suba esos escalones de rodillas orando. Y cada vez que llegaba al final, entonces muchos años se quitaba para tu almita muerta en el purgatorio. Todo eso era parte de lo que la Iglesia Católica decía. ¿Qué hubiera pasado si tendríamos realmente los originales? Pues hubiéramos idolatrado también. Y Dios no permitió que eso suceda. Lo que tenemos es copias de copias de copias. Entonces los libros del Nuevo Testamento fueron preservados para nosotros por copias fieles y copias dedicadas. Y algunas de estas copias estaban escritas en una escritura llamadas unciales, en letras mayúsculas. Y otras en letras minúsculas. Así se comenzó a transcribir. Y de eso es lo que... En las guerras, entonces, imagínate que un pueblo entraba y atacaba una ciudad y en esa ciudad habían cristianos con muchas copias, destruían todo, derrumbes o qué sé yo, y entonces quedaba todo aplastado y por mucho tiempo se perdió esos manuscritos y pasó el tiempo y con la arqueología, oh, miren, acá hay unos documentos, revisemos qué es, de qué año es, y encontraban, mira, es el Antiguo Testamento, por ejemplo, y encontraban los manuscritos así. Un número menor se llamaba papiros, esos son muy antiguos, escritos en un material especial, en una manera como papel, que había bastante, una planta de papiro que había bastante por Egipto, por el norte del África, y ahí también se escribían, pero tenían que ser manuscritos. Pero esa es la manera en la que el Señor ha preservado su palabra. Pero, ¿cuántos manuscritos nosotros tenemos de las Escrituras al final? Es asombroso, hermanos, es asombroso que la humanidad, nosotros como seres humanos, por ejemplo, tenemos, no sé si usted ha escuchado la Guerra de las Galias de Julio César, un documento antiguo, datado del año 58 al 50 antes de Cristo. Incluso lo encontraron en el siglo X aproximadamente, es decir, casi 1000 años después de que fue escrito. Y entonces tenemos documentos, algunos 10 manuscritos de la Guerra de las Galias de Julio César. Y entonces los historiadores, los académicos dicen, esto es exactamente con 10 copias. Dicen exactamente, esto es los manuscritos exactos de la Guerra de las Galias de Julio César. De la historia romana de Livio, esto narra la fundación del Imperio Romano, creo que en el 700, 800 antes de Cristo. De eso solamente hay 20 manuscritos que se escribió aproximadamente en la época en que Jesús estaba presente. Pero Roma se fundó aproximadamente en el año 700, 800 antes de Cristo. Pero fue escrito la historia de la fundación de Roma aproximadamente en los tiempos en el que Jesús vivió. De las historias y los anales de Tácito, solamente existen 2 manuscritos que fueron escritos alrededor del año 100 después de Cristo. Y lo que encontraron es uno del siglo IX y otro del siglo XI, pero solamente 2, bien lejos de su autor. De la historia de Tucídides, que vivió entre los 460 y 400 antes de Cristo, solamente existen 8 manuscritos. Y la humanidad, los historiadores dicen, estos son escritos fieles a sus originales. Y los tenemos en los museos, ahí muy bien resguardados. Pero ¿saben cuántos manuscritos encontramos de las Escrituras? Por ejemplo, están en las bibliotecas o museos que tenemos, por ejemplo, uno en Alemania. Hay 322 textos unciales, es decir, escritos en mayúscula, puro mayúscula. Hay 2907 textos escritos en minúsculas. Hay 2445 fragmentos del leccionario y 127 papiros para un total de 5801 manuscritos. Solamente les estoy dando de algunos, porque en realidad si juntamos todos de las Escrituras hay como más de 25,000 manuscritos que se han encontrado. Con 2
de muchos autores, de muchas novelas o muchos tratados antiguos, la humanidad dice, esto es fiel al original. Con 8 manuscritos dijeron, esto es fiel. Nosotros tenemos como 25,000. Todas estas son copias manuscritas del Nuevo Testamento. Algunos son partes del Nuevo Testamento, no están completos, pero están preservadas, conservadas en bibliotecas de todo el mundo y están digitalizadas. Y creo que una vez a uno de ustedes o a varios les mandé un link donde usted puede ver el escaneo de esas copias que tenemos en la actualidad. Así que nuestro Señor ha preservado su palabra y ha permitido que nosotros tengamos esto de la crítica textual para nosotros observar qué textos pertenecen a la palabra de Dios, originales de sus autores, y qué textos no. ¿Y cómo es que comenzaron a hacer esto? Para resumir la explicación, miren ustedes, otra vez. Tenemos un manuscrito que fue encontrado, imagínate, en el año 1000 después de Cristo. Lo encontraron y lo copiaron. Pero luego, después de muchos años, encontraron manuscritos más antiguos, del año 200 después de Cristo, por ejemplo. Y comenzaron a comparar un manuscrito encontrado, una copia encontrada que data del año 1000, con otra copia encontrada del año 200, y a ver, ¿cuál crees tú que debe ser más cercano al original? Compararon y efectivamente casi no hay nada de diferencias, excepto en algunas pequeñitas cosas, como por ejemplo esto que tenemos acá. En ese texto muy antiguo encontraron que no hay esta historia. Y en esos textos más modernos encontraron que sí había. Encontraron que los comentaristas, primeros comentaristas que hubo del Evangelio de Juan, en este caso, no hacían mención en nada a la historia, pero encontraban que recién comentaristas lo tocaban mucho más posterior. Entonces, si hablamos un poco como que de ciencia, es la manera en donde comienza, cuantos más manuscritos tú puedes tener, comenzaron a comparar la crítica textual. Esto, qué raro, esto, evidencias, esto parece que fue aumentado, esto no, y se quedaron entonces con lo que realmente se considera es palabra de Dios. Esa es la manera en cómo nos llegó la Biblia, hermanos. Tal vez no lo sabías, pero esa es la manera como nos llegó la Biblia. Y el Señor permitió que así suceda. Bruce, un comentarista, dijo lo siguiente: si la gran cantidad de manuscritos aumenta, el número de errores de copistas aumenta proporcionalmente los medios para corregirlos. De modo que el margen de duda que queda en el proceso de recuperar la redacción original exacta es en verdad notablemente pequeño. Es decir, cuantas más copias hay, más seguridad tenemos de que esto es palabra de Dios y los errores son depurados. Así es. Lo hermoso que el Señor ha permitido que esto ocurra, pero déjame decirte que ninguna adición, ningún error en el copiado no afecta ninguna doctrina de las Escrituras. No pienses tú que la doctrina de la salvación, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad se ve afectada por estas pequeñas equivocaciones. No, ninguna. No tienes por qué tenerle miedo. Para nada. No hay miedo para nada. Bruce sigue diciendo: las variantes de lectura sobre las que persiste alguna duda entre los críticos textuales del Nuevo Testamento no afectan ninguna cuestión material de hecho histórico ni de la fe y la práctica cristiana. Así que cualquier error que el ser humano hubiera introducido no afecta en nada a la doctrina final de las Escrituras. Y los errores son chiquititos, ¿eh? No son muchos, son pequeñísimos. Pequeñísimos. Paul Wagner dice lo siguiente acerca de la evaluación de Bruce. Dice:
Es importante tener en cuenta que solo una pequeña parte del texto está en controversia o cuestión. De estas, la mayoría de las variantes apenas influyen en el significado de cualquier pasaje. O sea que, ¿podemos tenerle miedo a estas adiciones algunas? Para nada, para nada. Otro comentarista dice, es tranquilizador al final descubrir que el resultado general de todos estos descubrimientos y de todo este estudio es fortalecer la prueba de la autenticidad de las Escrituras y nuestra convicción de que tenemos en nuestras manos, en sustancia integral, la verdadera palabra de Dios. Es decir, todo esto para decirte que lo que ahora actualmente tenemos, que tenemos, las versiones que tenemos, se acercan más fielmente a los originales. Y si hay pequeños errores, no afectan en nada a la doctrina, en nada a la salvación, en nada a ningún punto, no te lleva ni te conduce a ninguna herejía. No podemos decir que entonces, ahora que hemos encontrado un texto adicionado, ya no podemos creer la Biblia. Para eso están los estudiosos, los eruditos que nos muestran, tranquilo, tranquilo. Es parte de la tradición que esté en la Biblia, pero ahora ya lo sabes. No es lo que Juan contó, no es lo que Juan escribió. No es. Más bien podemos estar agradecidos de que Dios en su soberana providencia a lo largo de 2000 años haya ordenado las cosas de tal manera que las pocas incertidumbres que encontramos en el texto no alteren la doctrina de la fe cristiana. ¡Qué hermoso! Y por eso debemos adorar a nuestro Señor con toda devoción. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como predicadores? Y en mi caso, que obviamente me vi tentado a pasar por alto este pasaje. Y pienso que si lo hago no estaría haciendo mal. ¿Qué pudiéramos hacer como predicador con esta historia? Bueno, Don Carson dice, pero, que aunque Juan no lo escribió, la historia sí posiblemente ocurrió. Pero Juan no lo escribió, por lo tanto no es un texto inspirado por el Espíritu Santo. Pero posiblemente sí escribió. Él dice eso. Otro comentarista, Metzger, dice, el relato tiene todas las características de la veracidad histórica. Y Carson incluso llega a decir, hay pocas razones para dudar de que el acontecimiento aquí descrito ocurriera, en su comentario del Evangelio de Juan. Es decir, esta historia, dicen estos, muy probablemente ocurrió, pero con toda seguridad Juan no lo escribió. Así que no podemos tomar esta historia como inspiración del Espíritu Santo. El hecho de que haya ocurrido no le otorga autoridad como lo tienen los demás textos. Esa es la verdad. Pero volviendo entonces al texto, ¿qué hacemos con él? Bueno, este texto habla de la misericordia. Este texto habla de la gracia en contraste con esa actitud inquisidora que tenían los fariseos de cuestionar el pecado. Y la historia nos muestra que más bien el Señor Jesús lo que hizo es mostrar gracia y mostrar misericordia. Yo no puedo entonces enseñar a través de este texto la gracia y la misericordia. ¿Sabes por qué? Porque encuentro cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento para hablar de la misericordia de nuestro Dios para con las personas. Así que no necesito de este texto para hacerlo. No se necesita. Miren ustedes, esta mujer sorprendida en adulterio es llevada a Jesús. En los versículos 4 al 5, los escribas y fariseos ponen a prueba a Jesús, según la historia. Eso ya hemos visto anteriormente en los evangelios. Eso no es diferente a lo que ya hemos visto. A Jesús lo pusieron en prueba en otros pasajes que tenemos inspirados. Así que esto suena a verdad. Eso es lo que dicen, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora bien, en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices pues tú? Y entonces aquí ellos están buscando, según esta historia, hacer tropezar a Jesús, porque es cierto, la ley decía que si encontrabas a una mujer en adulterio, no solamente la mujer tenía que morir apedreada, tenía que morir los dos. Porque para haber adulterio no hay una sola persona, hay dos.
Y tenía que venir el hombre también. Y aquí la historia no traen al hombre, solamente traen a la mujer. Están buscando, tomando en cuenta Deuteronomio 22:22, que si un hombre es descubierto con otra mujer, pues ambos deben morir. Levítico 20:10 también dice lo mismo. Pero no traen al hombre, solamente traen a la mujer. Y dice el texto que esto lo dijeron para probarle, para tentarle, porque si él decía, mátenla, tenían razón suficiente para aprenderlo y matarlo también. Pero si él decía, no pasa nada, uy, ¿qué pasa? Entonces está negando las escrituras. Era una trampita. Pero el versículo 7 dice que dice el texto que Jesús menciona y dice, el que está sin pecado que tire la primera piedra contra ella. Ahora, eso es medio extraño porque ¿quién? ¿Acaso pues Jesús está diciendo que entonces alguien que esté libre vaya y haga justicia social y mate a esta mujer? No, todos estamos en pecado. Al final la historia muestra que nadie se le ocurrió apedrearlo. Constantemente vemos en las escrituras, en los evangelios, a Jesús que se está oponiendo a la visión de la ley que los fariseos tienen. Por ejemplo, en Mateo 9:13 dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O en Juan 7:23, si en sábado recibe un hombre la circuncisión para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en sábado sané por completo a un hombre, y eso hemos tocado hace unas semanas atrás. En otras palabras, la ley se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos dice las escrituras en Mateo 7. Entonces, en esta historia adicionada, vemos que se está contando que nuestro Señor Jesús está restableciendo la justicia, está mostrando misericordia y está mostrando gracia, en contraste de usar la ley solamente para cuestionar y para juzgar de una manera inquisidora. Es obvio que nosotros hemos sido llamados a ser santos. Vete y no peques más. Es algo que incluso el Señor Jesús ya lo había dicho anteriormente. Pregunta, ¿contradice el texto los otros textos? En nada. Pero no es inspirado por Dios, no te olvides. Somos llamados a ser santos. Sed santo como yo soy santo, dice Dios. Y eso es algo que sí enseña las escrituras en otros pasajes. Estamos llamados a ser santos como Él es santo. Dios odia el pecado, pero buscar la santidad sin una profunda experiencia de la gracia en nuestras propias vidas produce hipocresía y crueldad doctrinaria, donde solamente estamos acusando y acusando y acusando, y es algo que el Señor Jesús jamás ha aceptado. Puedes tomar esta historia como válida o como no, pero no puedes tomar esta historia como inspirado por el Espíritu Santo. La misericordia de Dios se ve manifestada, está permeando todos los pasajes de las Escrituras. Esa misericordia de a pesar de tú haber ofendido a Dios, a este Dios santo, infinitamente santo, después de haber levantado el puño, escupido su rostro, Dios envía a su Hijo a encarnarse para luego vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, y luego ser juzgado por hombres impíos que lo acusaron falsamente, lo subieron a una cruz, lo crucificaron, derramaron su sangre en una cruz, y la Biblia y nuestro Dios, anunciado desde el Antiguo Testamento, dice que Dios permitió eso y Dios hizo eso para que a través de la sangre derramada de Jesús tú seas limpiado tus pecados. Y cuando Él resucita, tú tienes la evidencia de que realmente Jesús es el Mesías de Dios enviado. Y que cuando crees en Él, todas las bendiciones y las promesas hechas en Cristo son hechas también para ti. Esa gracia maravillosa que en medio de tu pecado te haya llamado para ser salvo, eso inunda las páginas de la Biblia. Y entonces, una vez más, podemos escuchar a través de muchos pasajes de las Escrituras: ve y no peques más. Pero recuerda, al final de cuentas, cuando peques, piensa que Él sigue mostrando su gracia para tu vida. Jesús vino al mundo para brindar esa gracia mediante su cruz y para establecer la santidad, la rectitud, la justicia.
Pero todo eso no puede ser mostrado ni predicado sin su gracia. ¿Has fallado? Acércate al Dios de gracia, que te recibe con brazos abiertos. ¿Has pecado? Límpiate de ese pecado y ven a los pies de Cristo. Él recibe con brazos abiertos. ¿Estás en dudas? Ven y clámale: Señor, ayúdame a creer, aumenta mi fe. ¿Estás en problemas económicos? ¿A dónde iremos? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde es que va a venir nuestro socorro? Nuestro socorro solamente puede venir de nuestro Dios, que hizo los cielos y la tierra. Acude a Él, búscale a Él. Pero por sobre todo, búscale para que tus pecados sean perdonados, si es que aún no lo han sido hechos. Búscale para rendirte en adoración. Cantábamos este hermoso cántico que sonó hermoso, y más aún si lo hicimos con el corazón. Todo lo que Dios ha creado, alabe al Rey. Todo. Tú fuiste creado para alabar al Rey. Mientras no lo hagas, tu vida está en peligro eterno. Mientras no vengas a los pies de Cristo y estés lejos de Él, mirando de muy lejos la comunión con Dios y no abrazando a Cristo en fe, déjame decirte que al final de los días terminarás adorando a Dios desde el lado de la condenación. Pero nuestro Señor hoy te ofrece su gracia y su misericordia para que vuelvas a sus brazos, que están abiertos de par en par, para decirte: ven, pero ve y no peques más. Pongámonos de pie. Si estás lejos del Señor, vuelve a Él. Estudia su palabra con nosotros en los discipulados. Y gózate de que el Señor nos ha dado medios suficientes para saber cuál es su palabra y cuál no. Su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Adórale, arrepiéntete, vuelve a Él. Sus brazos no se han cerrado para ti.